Ya, vamos a dar inicio a las audiencias públicas. Audiencia pública de fecha 2 de febrero de 2012. Expediente número 748-2011. Recurso extraordinario interpuesto por señor Santiago Mozo Quispe contra la resolución 818A-2011 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resolvió, entre otros, declarar fundados los recursos de apelación interpuestos por Venancio Víctor Andrés Álvaro, Walter Quispe Vilcas y Winston Díaz Cuya, dejando sin efecto la credencial de alcalde del Consejo Distrital de Villa El Salvador del recurrente. Por el señor Santiago Mozo Quispe concurre el abogado Ernesto Blume Fortini. Por el señor Venancio Víctor Andrés Álvaro concurre el abogado José Luis Espichán Pérez. Por el señor Walter Quispe Vilcas concurre el abogado Freddy Aragón Valdés. Y por el señor Winston Díaz Cuya concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. El señor abogado Blume. 3 minutos. Señor presidente, señores miembros de este ilustre colegiado electoral nacional, quisiera formular una petición en el siguiente sentido. Como quiera que van a informar prácticamente 4 abogados por la parte contraria, yo quisiera contar con la benevolencia del colegiado de su presidencia para que se me conceda un mayor tiempo, porque realmente debe haber equidad. Abogado, tenga usted la seguridad que la presidencia va a manejar los tiempos adecuadamente. Yo le pongo un límite mínimo de 3 minutos, pero tampoco no se me exceda usted al tiempo que cree conveniente. Yo le voy a cortar si veo que ya está usted repitiendo los mismos argumentos. ¿Está clarito? Sí, perfecto. Muy bien. Le agradezco mucho. Ya pasó 1 minuto, acuérdese. Ya. En todo caso, de descuento. Bien. Asisto a este informe en representación del señor Santiago Mozo para impetrar ante ustedes que se rectifique el error en que se ha incurrido. Quiero iniciar esta exposición señalando que este digno colegiado electoral nacional, en un acto que realmente lo honra, ha establecido de mutuo propio un procedimiento rectificatorio de sus resoluciones, a través de la resolución 306-2005, que crea el recurso extraordinario. Y en los fundamentos de esta resolución se señala que este colegiado es respetuoso de la constitucionalidad y de la legalidad, así como de los derechos fundamentales. Y en consecuencia ha brindado al justiciable la oportunidad de llamar a reflexión y de lograr, intentar una reconsideración, un cambio en el criterio que pueda haberse adoptado. Y desde ese punto de vista, yo con todo respeto quisiera señalar algunos puntos que desde nuestra perspectiva constituyen errores que se han cometido en la resolución impugnada y que afectan derechos fundamentales y por lo tanto deben ser rectificados. En primer lugar, el debido proceso y la tutela procesal efectiva constituyen instituciones básicas en el Estado constitucional, construido en base al valor persona humana, al respeto de sus derechos, entre los cuales está el derecho a la tutela procesal efectiva y dentro de este el derecho a la obtención de una resolución acorde a derecho, que comprende, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a obtener una resolución debidamente motivada, respetuosa de la Constitución, de la ley y de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, así como congruencia. Yo muy respetuosamente quisiera señalar que en el caso de la resolución impugnada, lamentablemente se ha incurrido en errores, los cuales voy a puntualizar y espero que alcancen la comprensión y benevolencia para su rectificación. En primer lugar, se
en la resolución impugnada se ha incurrido en el desconocimiento de la figura del carácter automático de la rehabilitación. El artículo 69 del Código Penal establece lo siguiente: rehabilitación automática a efectos. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad queda rehabilitado sin más trámite. Es decir, el transcurso del tiempo es constitutivo de la rehabilitación. El hecho de que posteriormente la rehabilitación sea formalizada por una resolución judicial no significa que los efectos de esa rehabilitación por el tiempo queden, valga la redundancia, sin efecto. Y sin embargo, este artículo 69 no ha sido tomado en cuenta por este colegiado. Inclusive este artículo dice que la rehabilitación se realiza sin más trámite, es decir, por imperio del transcurso del tiempo, la persona queda rehabilitada. Nos guste o no nos guste, este es un mandato del Código Penal y si respetamos el principio de legalidad, no podemos ni debemos dejarlo de lado. Sin embargo, en este caso, no ha sido tomado en cuenta. Es cierto que se acostumbra que en el Poder Judicial se formalice la rehabilitación a través de una resolución, pero esa resolución no es constitutiva. Simplemente esa resolución declara la rehabilitación que ya operó por imperio del tiempo y por mandato legal. Y esto no ha sido visto en ninguna de las consideraciones de tan dignos magistrados de este colegiado. Luego, se ha confundido dos conceptos: regla de conducta con obligación patrimonial de pago de la reparación civil. En la sentencia que se impone al señor Santiago Mozo se establecen reglas de conducta y todas esas reglas de conducta fueron cumplidas. No es una regla de conducta pagar la reparación civil, eso sería realmente insostenible, porque esa es una obligación patrimonial y si el sentenciado no tiene recursos para cubrir la reparación civil estaríamos ante una injusticia tremenda, una condena eterna si es que no logra reunir los recursos para pagar la reparación civil. Que se haya distorsionado esta figura de la reparación civil convirtiéndole en una regla de conducta para a partir de ahí construir una tesis que si no se paga la reparación civil no opera los efectos de una rehabilitación, es otro problema. Pero en este sentido también yo quisiera enfatizar lo siguiente: si analizamos la sentencia, la reparación civil se ordena pagar en forma solidaria a mi patrocinado, al contador de la empresa y a la propia empresa. Sin embargo, el único que ha pagado la reparación civil completa es el señor Santiago Mozo, cuando debía ser pagada por 3 personas. Sin embargo, este colegiado no ha considerado ese tema y ha centrado toda su reflexión en el hecho de que el señor Santiago Mozo habría completado la reparación civil a posteriori, pese, reitero, a que la reparación civil no es una regla de conducta y por lo tanto no puede ni debe condicionar en modo alguno los efectos de la rehabilitación. De otro lado, se ha incurrido en una invasión de competencia del Poder Judicial, porque tanto la Constitución en su artículo 139, inciso segundo, como la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 4, señala que toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa emanadas de autoridad judicial competente, y esto lo enfatizo, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. ¿Quién es el que formaliza la rehabilitación? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial en este caso formalizó la rehabilitación a través de una resolución dictada en diciembre del año 2010, cuya apelación se consideró sin efecto suspensivo. Por lo tanto, esa resolución era y es y sigue siendo efectiva. Y fue confirmada posteriormente.
Pero el Jurado Nacional de Elecciones, y esto lo digo con el máximo respeto que me merecen sus miembros, no puede reemplazar al Poder Judicial e interpretar más allá de sus alcances las decisiones del Poder Judicial. El Poder Judicial dijo, el señor está rehabilitado. La resolución confirmatoria ratificó esa rehabilitación en términos expresos. Confírmese la resolución de fecha tal que ordena la rehabilitación. Y eso se produjo. Desde ahí y a partir de ahí ingresar en un territorio interpretativo, en donde se dice que como la reparación civil se completó el año 2011, la rehabilitación no operó y por lo tanto la rehabilitación se da recién a partir de la segunda resolución, es desde nuestro punto de vista una posición muy inconsistente. No resiste un análisis serio de legalidad. Aquí ha habido una extralimitación que desde mi punto de vista debe ser corregida. Luego se ha desconocido el carácter de no suspensivo de la resolución Abogado, primera. ya estamos en 8 minutos. Estoy casi en la etapa final con su Ojalá. Sí. No se Ya preocupe. estamos en 8 minutos, abogado. Sí. Ya debería concluir, pues. ¿Me da usted 2 minutos más con su venia? A los 10, ya. Bien, se ha desconocido el carácter no suspensivo de la apelación de la resolución de diciembre, que formalizó la rehabilitación. Y esa resolución pues, fue una resolución ejecutable desde el momento en que fue notificada, y no bajo esta digresión en donde se sostiene que recién operó en el mes de junio del año 2011, desconocer el efecto suspensivo, no suspensivo, de esa apelación y por lo tanto su ejecución inmediata. Luego, hay otro punto que a mí me preocupa muchísimo. La causal de vacancia por condena vigente se refiere al ejercicio del cargo. Una cosa es la proclamación del candidato y otra cosa es el ejercicio del cargo. Y aquí se ha entrado también en un territorio en donde prácticamente se sostiene que desde el momento en que el alcalde es proclamado, a pesar que no está en ejercicio del cargo y que por lo tanto no le alcanza la causal prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, sí está en el ejercicio del cargo. Y por lo tanto tendríamos 2 alcaldes, el alcalde que termina y el alcalde proclamado, que según esta posición está dentro de las prohibiciones que son propias de una condición básica, ejercicio del cargo. Y esto lamentablemente ha sido mal interpretado. Y por último, se ha ejecutado prematuramente la resolución de vacancia, porque este colegiado ha establecido el recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario es, en otras palabras, decir, nos podemos equivocar, les damos al justiciable la oportunidad de que nos demuestre que nos podemos equivocar, y si nos equivocamos, rectificamos. Yo me pregunto, si sale la primera resolución y antes del vencimiento y de la certeza de que se ha planteado o no recurso extraordinario, se ejecuta, no estamos prematuramente ejecutando algo que el propio jurado está condicionando a la posibilidad o no de un recurso extraordinario y a la eventual resolución de ese recurso extraordinario. Desde mi punto de vista, muy respetuosamente, este también es un error. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros de este colegiado, impetrando el alto espíritu de justicia que los caracteriza, pidiéndoles que tengan en cuenta que una persona rehabilitada es una persona que ha obtenido el perdón y el olvido de la sociedad respecto a un hecho delictuoso y que recupera el pleno ejercicio de sus derechos. Y por lo tanto, en este caso, se ha desconocido aquello y se ha revocado la voluntad popular basándose en una apreciación errada de tanto el derecho como los hechos. Eso es todo, señor. Pido se declare fundado un recurso extraordinario. Muy bien, señor abogado. El señor Espichán. Señor presidente, Yo ya no le digo límite al tiempo. señor presidente, señores dignos magistrados de este Tribunal Electoral, vengo a solicitar se sirva declarar infundado este recurso extraordinario en razón a los siguientes fundamentos que paso a exponer. El exalcalde Santiago Mozo Quispe pretende, después de haber defraudado al Estado, no haber pagado los impuestos, en una versión más simple, le robó al Estado,
¿Cuánto es lo que le robó el Estado? ¿Cuánto defraudó al Estado este señor que ahora pretende ser primera autoridad en vía de El Salvador? Y la sentencia lo dice en su primer considerando. El monto, el perjuicio fiscal asciende a la suma de 273.668 nuevos soles. Este exalcalde de Santiago Mozo se acogió a la conclusión anticipada. ¿Para qué? Para beneficiarse con la reducción de la pena, porque solamente ocurre en este país. Una persona que roba 1.000 soles se va a 10 años. Este señor defraudó 273.000 soles y tiene una pena de privativa de libertad de 4 años, suspendida por 2 años a un periodo de prueba. Y eso lo establece la propia sentencia. ¿Y cuál es la regla de conducta, señor presidente, que tenía que cumplir este personaje, Santiago Mozo? Era devolver los 273.669 soles en el periodo de prueba, que era de 2 años. La pregunta es la siguiente. En esta misma sentencia se establece que han pagado parte de la deuda, es decir, que había un saldo por pagar. Sin embargo, pasan los 2 años del periodo de prueba y acá se quiere confundir, señor presidente, con el artículo 69. El artículo 69 es claro, habla de la rehabilitación, pero concluía la pena. Es decir, si este señor hubiera concluido los 4 años de pena, que todavía está vigente hasta el 2012, si no hubiera cumplido con pagar, pasa los 4 años, se rehabilita al día siguiente. En eso tiene razón, pero no en el periodo de prueba. A él le establecen una regla de conducta. El Estado le dice, te voy a dar libertad, pero cumple con devolverle al Estado los 273.000 soles. Cumple con no variar de domicilio. Cumple con firmar mes a mes. Esa es la regla de conducta. Ahora, establezcamos si cumplió la regla de conducta. El 20 de agosto él presenta la solicitud de rehabilitación. Pero ¿cuál es el trámite de los que manejamos en materia penal? ¿Cuál es el trámite de una rehabilitación? El señor juez recibe el recurso y tiene que correrle traslado a su secretario para que dé razón si se cumplió la regla de conducta. Y ustedes pueden verificar en la resolución del 6 de diciembre de 2010, en la cual se rehabilita en forma irregular, no se cumplió con esa formalidad. El secretario no explica si firmó el cuaderno mes a mes. El secretario no explica si varió o no varió de domicilio. El secretario no explica si se pagó la reparación civil. Es por eso que la SUNAT interpone el recurso de apelación. ¿Y cuándo cancela este señor Santiago Mozo el monto que se robó el Estado? El 25 de julio de 2011. Abogado, le voy a plantear lo siguiente. Dejemos de lado calificativos. ¿Está bien? Por favor. ¿Ya? ¿Cuánto lo que defraudó al Estado? 273.000 soles, que lo devuelve el 25 de julio del 2011, estando en plena vigencia su periodo como alcalde. Y prueba de que el recurso de apelación que interpuso el 6 de diciembre fue con efecto suspensivo, es que en enero, como obra en autos, se sacó un registro de antecedentes penales y salió positivo. Sí registra antecedentes. Es obra en autos con fecha 11 de enero 2011. En tal razón, el señor exalcalde Santiago Mozo, cuando ejerció el cargo desde el 1 de enero hasta la fecha que salió la resolución de sala el 16 de agosto, estuvo sentenciado. Porque la regla de conducta establece, señor presidente, el artículo 59, que es primero amonestar, revocar o suspender la revocación, la suspensión de la pena. Él no podía acogerse al artículo 69, porque para acogerse al 69 tenía que haber cumplido los 4 años de pena. Ahí sí, se rehabilita automáticamente. Entonces se quiere confundir a este tribunal electoral con la aplicación de rehabilitaciones que no corresponde. En tal razón, señor presidente, con los fundamentos que el tribunal ha tomado, el señor alcalde, exalcalde Santiago Mozo, está acreditado que estuvo sentenciado hasta el 16 de agosto, que la sala recién lo rehabilitó. Y si leemos los considerandos de la sala, establece que lo rehabilita porque cancela el 25 de julio recién el dinero que se apropió. ¿Y por qué, señor presidente? También hay que tener en cuenta que esta resolución va a quedar un marco general. El señor solamente está devolviendo el capital insoluto, 273.000 soles. ¿Cuánto es lo que le debe a la SUNAT por los intereses moratorios y dejó de pagar? Es más de 1 millón de soles. Entonces, ¿qué precedente estaremos dejando, señor presidente? Que mañana cualquier ciudadano deja de pagar tributos, me voy a la vía penal y devuelvo el capital y me ahorro los intereses. Eso no se puede dejar un precedente. ¿Y con qué moral
Este señor puede exigirle a sus vecinos, oye, paga tus impuestos, si tú eres el primero que defraudes al Estado. ¿Qué calidad moral? Es por eso que este jurado siempre establece la idoneidad del cargo. Quienes deben asumir el cargo deben ser persona idónea, persona del mejor vecino. No puede asumir el cargo, es imposible que alguien que defraude el Estado hoy día haya sido primera autoridad en vía de Salvador y esta autoridad le diga a sus vecinos, paga tus impuestos, te voy a cobrar mora, cuando él es el primer evasor. Por estos fundamentos, señor presidente, en razón a que está acreditada la condena contra este exalcalde Santiago Mozo, reitero mi pedido que se deba rechazar este recurso extraordinario declarando infundado y se siga con la gestión del nuevo alcalde, Genaro Íñigo. Muy bien. El abogado Aragón. Señor presidente, gracias. Dignísimos magistrados. Tiempo necesario, abogado. Con vuestra venia, vamos a compartir el tiempo con el doctor Borea. Señor presidente. ¿Perdón? Vamos a compartir el tiempo con el doctor Borea, le decía. ¿Dividido en dos? Dividiré. Voy a ser Entonces, escueto. 3 minutos para usted. ¿Está bien? Suficiente. ¿Ya? Presidente, con el preámbulo que ya se ha hecho por parte de la defensa y el colega que me ha antecedido, o sea, lo que no se quiere entender aquí en este proceso es que el recurso extraordinario de por sí busca la sanción a la violación del debido proceso y la tutela procesal efectiva, pero lo que se presiente de una simple lectura del recurso es reexaminar los considerandos de quienes prolaron esa resolución. Pero sin embargo, voy a ir al tema de fondo. Lo que no se quiere entender es que cuando una sentencia condenatoria la hace suspensiva, el juez que la dicta en sede penal es que la engancha y le pone un candado jurídico para que cumpla reglas de conducta. Y esas reglas de conducta justamente era la reparación, la devolución de lo que fue indebidamente defraudado del Estado. Pero es que el juez no es que pretenda enriquecer el erario nacional ni sobredimensionar el carácter disuasivo de la pena. Lo que quiere el juez y lo que dispone el Código Penal en los artículos 57 y 59 es justamente ejercer el carácter punitivo del Estado. Porque claro, a una persona se le condena teniendo en consideración la naturaleza del delito y la conducta del inculpado, pues le hace cumplir la pena, pero suspendidamente. Pero le pone un candado jurídico para que esto no sea burdo y absurdo, pues. En todo caso, a todas las personas habría que sentenciarlos todas a la calle libres de polvo y paja. Entonces, bajo estas consideraciones, señor presidente, y además a lo que va a abundar el distinguido doctor Borea, es que la sala ha tenido en consideración de que al 6 de diciembre, el 27 de agosto, la sala Penal Nacional confirma la rehabilitación, pero porque este señor paga el íntegro y ahí es que cumple esto. Entonces dicta esa resolución confirmando. Por eso es que, señor presidente, del reporte del Registro Central de Condenas al 11 de enero del 2011, Santiago Mozo Quispe seguía registrando antecedentes penales. Y se lo voy a alcanzar una copia de esto en este momento. Entonces, eso hacía, y está plenamente acreditado, de que Santiago Mozo Quispe, en el ejercicio del cargo, tenía la pena en ejecución. Está clarísimo. Entonces, con esto considerando, señor presidente, pido se declare infundado el recurso extraordinario. Muchas gracias. Tengo entendido que también va a hacer uso de la palabra el señor Borea. Por el tiempo que resta, señor abogado. Con su venia, señor presidente, muy breve. Efectivamente, el doctor Blume, señor presidente y señores magistrados, ha señalado que cuando hay error en la resolución puede haber rectificación, pero cuando no hay error no tiene por qué haber rectificación. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. Aquí los 4 magistrados han coincidido en un tema, y es que una persona que ha sido condenada y que además estaba en el momento de la prueba no puede pretender ejercer
el cargo de alcalde mientras no hubiera sido efectivamente rehabilitada. Y ya lo señalaron antes que yo en esta defensa, que no se puede confundir la rehabilitación por el cumplimiento total de la pena con la rehabilitación que se pretende en la mitad del ejercicio de la pena cuando todavía no se han cumplido las reglas de conducta. Porque si no, qué fácil sería, y es sería una manera de sacarle la vuelta a la ley, ¿no es verdad?, de decir, ok, perfecto, a mí me condenan 4 años, yo he defraudado al fisco y en consecuencia me he quedado con esta cantidad que es de la comunidad en general del país para que pueda hacer sus obras públicas, sus pistas, sus hospitales, pagar sus servicios, etcétera. Yo me quedo con esta cantidad, pero no importa, la mitad del periodo yo simplemente digo, no tengo plata, no cumplo y que me rehabiliten igual. Entonces estamos frente a una burla a la ley, un abuso eventualmente de si pudiera entenderse esto como derecho, y eso no es permitido ni por la Constitución ni por nadie. En consecuencia, aquí no ha habido ninguna equivocación, se han aplicado exactamente las normas que establece la ley de municipalidades y se ha señalado algo que es evidente. ¿Cuándo es que se produce en este caso, en el que no se ha cumplido la pena, la rehabilitación? Cuando el Poder Judicial, en su instancia final, que por cierto todavía no ha culminado porque hay un procedimiento ante la Corte Suprema sobre esta materia, decide eventualmente rehabilitar a esa persona que está en prueba. Distinto es el caso cuando el tema concluyó, cuando ya no hay más pena que purgar. Pero adicionalmente, señor, el Tribunal Constitucional ya dijo en verso y en prosa de que el tema de la reparación por los delitos causados no tiene naturaleza civil. Por supuesto que no tiene naturaleza civil, tiene naturaleza penal y en consecuencia no se puede aplicar el principio de que no hay prisión por deudas, porque no es que se le debe al Estado, sino que se le causó un delito, se atentó contra un bien jurídico valioso que el Estado efectivamente, en el que cree tanto, que por eso su violación la sanciona con pena privativa de la libertad. O sea que en ese sentido también está perfectamente expuesta la sentencia y está perfectamente señalado el tema por parte de los 4 votos que hicieron resolución. Ahora, como se señaló en los votos firmados por el presidente y uno de los magistrados, efectivamente, con toda claridad, el pago que hace Santiago Mozo no en el momento antes de, es decir, compungido por haberse quedado con un dinero que además no lo benefició ni al contador ni a la tercera persona, sino que lo benefició a él y la obligación es solidaria y en consecuencia es completa para todos, no se cumple si es que no se ha pagado en su cabalidad. Esa distinción que hoy día hace mi distinguido amigo el doctor Blume respecto a la solidaridad con la mancomunidad, en este caso no funciona, es decir, aquí hay solidaridad, tiene que haberse cumplido la pena para que cualquiera de los condenados pudiera ser efectivamente rehabilitado y eso no sucedió. Tiene que haberse pagado en su integridad y todos son responsables por todo. Ahora, pensemos verdaderamente, ¿a quién benefició ese dinero que se quedó? ¿Benefició al contador? ¿Benefició a la secretaria? ¿O benefició al dueño del dinero que lo siguió utilizando en su propio beneficio el señor Mozo? En consecuencia, señor, no se puede hacer falacias para tratar de sostener algo que es inaceptable en el derecho nacional y en la política peruana. Estamos esforzándonos porque efectivamente en el Perú haya una transparencia y que quienes ejerzan el cargo no tengan rabo de paja, menos aún cuando efectivamente se trata de ejercer una función en la cual va a poderle exigir, va a tenerle que exigir a una cantidad de personas que llegan casi 1 millón en Villa El Salvador el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Cómo puede hacerlo quien en ese momento está condenado precisamente por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias? Es decir, eso está absolutamente claro. Por estas razones, señor, y porque la sentencia es muy clara, incluso en lo señalado por los otros 2 votos de los señores magistrados, porque efectivamente el alcalde desde el momento en que se le entrega su credencial tiene una jerarquía y tiene efectivamente un nombramiento y tiene un reconocimiento
y en consecuencia a partir de ahí empieza a ejercer actos que de otra manera no podría ejercer. Por ejemplo, nombra su comisión de transferencia, en fin, hace una serie de actos que están establecidos precisamente porque él es el alcalde. Si él fuera Juan Pérez, que todavía no lo han nombrado, no puede hacer nada, no tiene ninguna posibilidad de hacer ningún trabajo. Por estas razones, señor presidente, y para no abundar más, solicito a usted se sirva confirmar la resolución que ya emitieron y declarar infundado el recurso de reconsideración planteado por el señor Santiago Mozo Quispe en un verdadero acto en lo que se pretende es sacarle la vuelta a la ley. Eso es todo, señor. Muy bien. El señor abogado Pastor. Señor abogado Pastor. Señores el magistrados, tiempo requerido. me parece muy interesante la sustentación que hace el doctor Blume Fortini para configurar. ¿Usted está en la posición del abogado Blume? El abogado Blume es el que presenta el recurso extraordinario Ya, y usted frente a viene- una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Permítame, usted está patrocinando a Díaz Cuya. Así es. ¿Está en la posición del patrocinado del señor Blume? Estoy en la posición del señor Díaz Cuya. Por eso mismo, pero ¿está en la relación, con relación al señor alcalde, al exalcalde? Doctor, estoy a favor del señor Díaz Cuya. Estoy por la ¿Por vacancia. qué? Porque la ubicación no sería ahí, sino sería donde el señor Blume. Creo Por eso que le hay estoy una- preguntando. Hay una mala ubicación de su parte en interpretar, porque estoy fundamentando al señor Díaz Cuya. No Estoy me ha entendido señalando usted, un abogado. antecedente, estoy Ya, justamente ok. señalando un Ya, señor antecedente. abogado. Ok. Si nosotros analizamos la defensa del señor Santiago Mozo, tiene tres etapas No, totalmente dedíquese diferentes. usted a lo de Díaz. ¿Está bien? Para que se ubique Estoy bien. refiriendo a lo de Díaz Ya. y estoy señalando el por qué se debe confirmar la resolución del Jurado Nacional de Elecciones Bien. y fundamentar el hecho de que el señor, el abogado de la otra parte, justamente él cambia permanentemente de posiciones. Al inicio, nosotros fundamentamos que esta vacancia tenía mucha relación con la jurisprudencia emitida con la vacancia en el distrito de Villa María del Triunfo. Al inicio, la defensa decía que eso no se debe aplicar. En la segunda etapa, cuando se presentó el recurso de apelación, señalaron que sí es de aplicación ese antecedente de Villa María del Triunfo. ¿Y qué señalaban? Señalaban que la vacancia no procedía por cuanto, si bien es cierto, había sido condenado, ya había sido rehabilitado. Ahora, la nueva fundamentación señala lo siguiente, señala que no basta que sea rehabilitado, sino que señalan la tesis de que basta con una resolución judicial que declara la rehabilitación y por lo tanto ya estaría rehabilitado. Yo le haría la siguiente pregunta, ¿y qué pasaba si como consecuencia de la rehabilitación declaraban infundada la rehabilitación? ¿Seguía siendo rehabilitado? Obviamente que no. Por lo tanto, esa afirmación que basta con una resolución administrativa, judicial, para declarar esa rehabilitación, obviamente carece de todo sustento. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo está referida a la causal. Y el Jurado Nacional de Elecciones existen antecedentes sobre el particular. Así sea rehabilitado, así sea amnistiado o así sea indultado, la causal se refiere al acto reprochable, ese acto constitutivo. El señor tiene una sentencia condenatoria por 4 años por un delito doloso, defraudación tributaria. Muchos lo califican como el ex alcalde contra natura, porque es un delito que tiene que ver justamente con la administración de tributos municipales. Es por esa consideración, es por ello que, si bien es cierto, la articulación tiene cierto sentido, definitivamente no guarda relación con los planteamientos iniciales en la defensa del señor Santiago Mozo. Es por esas razones que la resolución que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones declarando la vacancia del exalcalde tiene todos los fundamentos precisos, no solamente de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino también de las resoluciones que han sido emitidas en carácter de jurisprudencia.
Es por ese motivo que solicitamos que se confirme la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Era una cuestión de ubicación, abogado. Abogado, pero sí, no le perdono, 30 segundos. Si usted tiene que decir en 30 segundos. 30 Sintetice. Señor presidente, brevísimo. Lo que ocurre es lo siguiente, que no se entiende que hay que leer el artículo 61 del Código Penal, que habla sobre la extinción de la condena. Y dice, la condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba, sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, ni infrinja de manera persistente y obstinada las reglas de conducta establecidas en la sentencia. Aquí pasó el periodo de prueba, no ha habido ninguna de estas infracciones y por lo tanto se extinguió la condena y por lo tanto procedía la rehabilitación automática. Eso es todo. Eso lo quería decir usted. Brevemente, señor. Pues precisamente... Como una dúplica. A ver. Precisamente porque es clarísimo, señor. Porque no se cumplieron con las reglas que estableció la sentencia. Porque la sentencia le dijo específicamente, señor, usted tiene que pagar esta cantidad que ha defraudado. Y eso no se cumplió. Y recién se cumplió cuando el señor ya era hacía tiempo alcalde. En consecuencia, justamente por la aplicación del mismo artículo que está señalando el doctor Blume, es que no puede pretender que se produce una rehabilitación automática en el periodo de prueba. Cuando concluye, eso ya se dijo, así que no lo voy a repetir. Ya, ok, magnífico. Pero ese no es el caso, precisamente es el caso contrario. Y si el caso es contrario, la aplicación que pretende el doctor Blume es contraria y por lo mismo la que él está sugiriendo no es la exacta, sino la que ustedes dieron en el momento en que emitieron la resolución. Eso es todo. Muy bien. ¿Preguntas que deseen formular? Ya. La causa queda al voto, pero con una pequeña tingencia. No he escuchado a ninguna de las partes hacer una diferencia entre lo que es la reparación civil con el resarcimiento del daño ocasionado. Eso lo señala la ley. Muy bien, ahí queda. Ahí queda. Por eso mismo, ya queda entonces la causa al voto. Expediente 801-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Augusto Nemesio Espinosa Ulloa contra el acuerdo de consejo que declaró infundado su recurso de reconsideración referente a la solicitud de vacancia del cargo de alcalde. Expediente 801-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Augusto Nemesio Espinosa Ulloa contra el acuerdo de consejo que declaró infundado su recurso de reconsideración referente a la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Ventanilla correspondiente al señor Omar Marcos Arteaga. Por el señor Augusto Nemesio Espinosa Ulloa concurre el abogado Rolando Javier Torres Gamero. Por el señor Omar Marcos Arteaga concurre el abogado Guillermo Saturnino Mendoza Angulo. Tres minutos mínimo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, distinguidos integrantes de este tribunal electoral, la presente apelación interpuesta por el ciudadano Augusto Espinosa Ulloa, vecino del distrito de Ventanilla, se origina por la solicitud de vacancia que él interpone el 20 de julio del año 2011 contra el alcalde señor Omar Alfredo Marcos Arteaga, solicitud esta que interpone el ciudadano Espinosa Ulloa, en concordancia con lo previsto en el numeral 7 del artículo 22 de la ley 27.972, que es la ley orgánica de municipalidades. Esta establece que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por inconcurrencia sin justificación a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. El ciudadano Espinosa Ulloa
acredita las inasistencias del alcalde a estas sesiones correlativamente 31 de enero, 14 de febrero, 22 de febrero, 10 de marzo, 21 de marzo y 29 de marzo, las que pretenden ser justificadas por el señor alcalde mediante cartas que extiende, señalando simplemente que debido a las labores del cargo que ostenta, las que será imposible, lo que le lleva a imposibilidad de asistir a las sesiones ordinarias del Consejo. Debiendo apreciarse, señor, propiamente, de que dentro de las labores y funciones que tiene el señor alcalde, establecido fundamentalmente en el numeral 2 del artículo 20 de esta Ley Orgánica de Municipalidades, es la de convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Consejo Municipal. Pero quiero yo precisar, señores miembros del Pleno, de que fundamentalmente en estas cartas, las cartas que presenta el señor alcalde pretendiendo justificar sus inasistencias a las sesiones, están numeradas correlativamente y exclusivamente para pretender poner en conocimiento de la municipalidad las razones por las cuales no asiste a las sesiones del Consejo. Así como les digo, numéricamente, en forma correlativa, están presentadas. Quiere decir que el alcalde solamente elabora cartas para justificar, entre comillas, su inasistencia a las sesiones del Consejo. Está claramente en el expediente, del número 1 al número 7, están estas cartas. Pero ¿qué dicen estas cartas? Lo que acabamos de mencionar, que no asiste a las sesiones del Consejo por las labores que señala su agenda y que no le permiten asistir al mismo, simplemente. Al respecto, y quiero mencionar lo que la Real Academia de la Lengua señala con respecto a justificar. Justificar significa probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Ninguna de estas cartas contiene documento alguno que justifique esta razón. Y como lo he mencionado de acuerdo al artículo 20, su función es convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Consejo. No obstante la clara fundamentación del ciudadano Espinosa Ulloa, demostrando que las inasistencias del señor alcalde a las sesiones del Consejo no están debidamente justificadas, el Consejo declaró infundada la solicitud de vacancia en su sesión número 89 del 2011, razón que llevó al señor Espinosa Ulloa a presentar el recurso de reconsideración, que también, y bajo ninguna justificación alguna, fue también declarada infundada, lo que lleva a la interposición de la presente apelación, que es materia de esta vista de la causa. Solo un detalle último con respecto a las cartas. Hay una carta, que es la del día 7, la carta número 7, que presenta el alcalde, donde distintamente a todas las aparentes justificaciones que hace en las otras cartas, indica que no asiste por problemas de salud. ¿Quién demuestra, o por qué él no demuestra y acredita esos problemas de salud? Es decir, tampoco está justificada porque tampoco está demostrado de que tenía esos problemas de salud. Simplemente una carta correlativa, como las demás otras que son las únicas que realiza el alcalde, pretenden justificar sus inasistencias a las sesiones del Consejo. Pero esto quiero considerarlo como la primera parte del tema. La segunda es cuando llega el expediente aquí al jurado. Y el jurado, mediante oficio número 3895 del 2011, le comunica a la municipalidad que le remita el original o la copia certificada de las actas de las sesiones extraordinarias del Consejo de fecha 5 de septiembre y 8 de noviembre del 2011, debidamente suscritas por los miembros del Consejo que asistieron. ¿Qué hace el Consejo en respuesta a la comunicación del oficio remitido por el jurado? Le remite simple y llanamente la relación de los regidores asistentes a la sesión. No le envía las copias certificadas de las actas del Consejo, le envía una relación de asistentes simplemente, burlando un poco de la inteligencia de los miembros del jurado.
Es así que mediante el auto número 1 emitido por este distinguido pleno, se señala todas estas observaciones y se le requiere al Consejo que le remita las constancias de notificación, ¿no?, hechas al alcalde a las sesiones de consejo a las cuales no asistió sin justificación, dice claramente el auto del jurado. Y a la vez dice, ¿no?, que debe remitirse las actas de las sesiones extraordinarias del Consejo. Y finalmente, punto quinto del auto emitido por el jurado, se solicita al Consejo Distrital de Ventanilla que presente a este Supremo Tribunal Electoral la documentación sustentatoria de las cartas justificatorias de las inasistencias del alcalde Omar Alfredo Marcos Arteaga a las sesiones ordinarias a las que inasistió, sin perjuicio de emitir pronunciamiento con los actuados que obran ante esta instancia. ¿Cuál es la respuesta del Consejo? Y con esto, la respuesta del Consejo, bueno, le remite las actas, la relación de audiencias, de sesiones de consejo realizadas, que dicho sea de paso, ¿no?, son 27 y a las cuales el alcalde solamente asistió a 4, ¿no?, donde con referencia, en respuesta al punto quinto del auto del jurado, con referencia a la documentación sustentatoria que solicitan, consideramos, dice el gerente municipal, que a la vez también ejerce las funciones de secretario general, consideramos que las cartas que acompañan al presente tienen esa finalidad, le dice el jurado, y han sido emitidas en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22, considerando que el proceso de vacancia, no, llamándole la atención al jurado, considerando que el proceso de vacancia cuando se instaura debe limitarse de manera objetiva a efectuar un examen de verificación. Ellos mismos hablan de verificación, de la configuración o no de la situación prevista en la ley. Abogados, tiene que concluir porque ya el tiempo se ha sí, vencido. Termino con eso, señor presidente. Muy bien. En simple y llanamente, ¿no?, lo que le dicen aquí es que no hay justificación alguna, ¿no?, a las inasistencias del señor alcalde a las sesiones del Consejo. En tal sentido, ¿no?, y en base a la fundamentación expuesta, le solicito al jurado se sirva a declarar fundada la apelación y por lo tanto, ¿no?, revocar la resolución del Consejo que declara infundada la solicitud de vacancia y reformándola, declarar fundada la solicitud de vacancia y disponiendo, ¿no?, la vacancia del señor alcalde, ¿no?, y disponiendo quien lo reemplace conforme a ley. Muchas gracias. El abogado Mendoza. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de este digno tribunal. Mi patrocinado, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, de la Provincia Constitucional del Callao, el señor Omar Marcos, a quien represento, a través de este proceso se ha demostrado que en ninguna situación se está dentro de la hipótesis del artículo 22, numeral 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Quisiera precisar, porque lamentablemente la exposición que me ha antecedido no se ha señalado, que son básicamente dos los temas que se ha cuestionado a través del recurso impugnatorio y durante el procedimiento en este caso. Uno, efectivamente, el que está referido a que la justificación, porque se ha reconocido durante el procedimiento que ha habido una justificación, se cuestiona el tema probatorio, al cual me voy a referir. Pero adicionalmente, y como no se ha mencionado, no sé si se está renunciando a ese tema, también se habla acerca que el Consejo no habría votado y aprobado las licencias solicitadas por el alcalde. Son esos dos los temas. Con respecto a que no se ha sustentado mediante documentación probatoria los motivos que justificarían la inasistencia del alcalde, se menciona de que no se ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. A este respecto estamos hablando básicamente de los artículos 22, numeral 7 y el artículo 23 que establece el procedimiento. ¿Cuál es esta formalidad? Si revisamos la Ley Orgánica de Municipalidades, no se habla en absoluto de que debe adjuntarse alguna documentación adicional en sí mismo a la solicitud, a la documentación con la cual se justifica la inasistencia, en este caso, las cartas. La Ley Orgánica de Municipalidades, señor presidente y señores magistrados, no incluye en forma expresa ninguna formalidad. El Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido una norma o una directiva expresa en esta materia tampoco. El reglamento interno del Consejo no lo señala. Los documentos presentados por el señor alcalde
sin embargo, han considerado 3 elementos fundamentales que ha recogido este jurado a través de sus continuos pronunciamientos. Lo que se solicita, señor presidente y señores magistrados, es que los documentos ingresados hayan seguido el conducto regular. ¿Cuál es este conducto regular? Que hayan sido presentados ante la instancia que debe dar trámite a esta información, a esta presentación, en este caso de las cartas, en las cuales se justifica la inasistencia. En este caso en particular, los documentos, las cartas, han sido presentadas ante la Secretaría General y ante la Gerencia Legal. No la Gerencia Municipal, como se ha señalado, la Gerencia Legal. A este respecto, existen 2 instrumentos legales internos, el Reglamento Interno del Consejo y el ROF de la Municipalidad, que establece claramente que justamente estas son las 2 instancias a través de las cuales se debe presentar la justificación. ¿Qué más nos pide? Documentos de fecha cierta, porque durante el procedimiento también se ha cuestionado eso. Se ha cuestionado que los documentos no acreditarían una fecha cierta. Sin embargo, de la revisión simplemente de las cartas puede verificarse esto, y además el hecho mismo que las propias sesiones, las actas de las sesiones, incluyen justamente las referencias a esta carta, haciendo mención, señor presidente, que estas actas han sido aprobadas por unanimidad. Finalmente, el requisito que también solicita a través de estos continuos pronunciamientos, se ha señalado los consignados en las actas, que estas cartas sean incluidas en las actas de la sesión ordinaria de Consejo. Estos 3 requisitos se han cumplido escrupulosamente. Ahora, en cuanto a que no se ha sustentado mediante documento probatorio los motivos por los cuales se habría justificado la ausencia del señor alcalde a algunas de las sesiones de Consejo, se sustenta en 2 normas básicamente. Una, la del Código Procesal Civil, el artículo 196, y el artículo 162, inciso 2 de la Ley 27444, que establece o que precisa la carga de la prueba. Se afirma a través de la solicitud presentada por el señor Espinosa Ulloa que la carga de la prueba estaría de parte, presumen, de parte de quien está presentando la justificación. Sin embargo, y para eso, como señalo, hace mención a estos 2 artículos. Sin embargo, olvida que la propia ley, la 27444, recoge el principio de presunción de veracidad e invierte la carga de la prueba, pero no en perjuicio, en este caso, de mi patrocinó, sino justamente se la traslada a quien en este caso estaría solicitando la vacancia. Es decir, ¿cómo acredita él que efectivamente, en este caso, se está produciendo una situación anómala? En refuerzo de esto, tratadistas internacionales como Thomas Hutchinson señalan que la carga de la prueba en el procedimiento administrativo procede a hacer referencia, procede a tocarlo en 3 circunstancias. Cuando el interesado requiere algo a la administración, o cuando la administración requiere algo a un particular, o cuando los interesados son 2 o más personas. En este caso en particular, estamos ante un procedimiento señalado expresamente por el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no señala ningún procedimiento especial con respecto a la parte probatoria. Ahora bien, esto es la primera parte. Se ha obviado hacer mención, como he señalado, que también se ha solicitado la vacancia porque se afirma que las licencias, se dice así, las licencias solicitadas por el señor alcalde no habían contado con la aprobación, con la votación o la aprobación del Consejo. Aquí se ha cometido, y tengo que tocar este tema porque efectivamente es parte del recurso impugnatorio. Le queda muy poco tiempo, abogado. Solamente con esto concluyo, señor presidente. Se ha confundido el concepto de licencias, que está definido claramente en el artículo 109 del Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Se ha confundido el concepto de licencias con la inasistencia justificada. Efectivamente, para el caso de las licencias, se solicita así la votación y aprobación del Consejo, no siendo así aplicable para el supuesto contenido en el numeral 7, artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Con esto, y en todo caso, me reservo el derecho para la dúplica a hacer cualquier aclaración. Concluye usted, abogado. La dúplica o la réplica lo va a determinar a la presidencia de ser así, ¿ya? De ser ese el caso, señor presidente, le agradecería.
¿Qué pide? Obviamente estoy solicitando que se declare infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Un momentito, abogado. Hay otros abogados que están esperando, pero muy brevemente, abogado. Los 30 segundos, correcto. Perfecto, señor. Simplemente para hacer mención de que tampoco el Consejo Distrital, ¿no?, ha aplicado el principio de privilegio de controles posteriores, ¿no?, establecido también en la Ley de Procedimiento General Administrativo, donde señala que todo documento tiene que ser probado. Definitivamente no basta simplemente la presentación de una simple carta diciendo que no puede ir porque tiene otras cosas que hacer y no cumplir con sus funciones. Muy ¿Qué bien. es eso concretamente? Ya. Entonces, escuchado ambos informes, la causa queda al voto. Expediente 853-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Julio César Piña Dávila contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de su cargo de regidor del Consejo Distrital de Pachacamac. El señor Julio César Piña Dávila no ha acreditado abogado. Por el señor Mario Fenco Caicedo concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiclino. Señor presidente, el señor Julio César Piña solicita uso de la palabra sobre cuestiones de hecho. ¿Perdón? ¿Cómo? El señor Piña solicita uso de la palabra sobre solamente cuestiones netamente jurídicas. Señor abogado Castiglioni, 3 minutos. El pedido del... Le dije que se deniega. 3 minutos. Disculpe, presidente. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a confirmar el acuerdo de consejo que declara la vacancia del cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Pachacamac por estar incurso en la causal de nepotismo. Señor presidente, dignos magistrados, como cuestión, permítame, señor presidente, un instructor. Me he puesto la cinta, presidente. Sí, sí me había dado cuenta, abogado, pero yo entendía No, que es una usted la falta. tenía ahí guardada. Es una falta de respeto, presidente, de mi parte. Presidente, lamento decirlo porque se puede prestar a confusión. En Afojas 43 del descargo del señor Julio César Piña Dávila, obra que ha presentado con fecha 12 de diciembre ante la Municipalidad Distrital de Pachacamac y también en su recurso de apelación. Sin embargo, presidente, este recurso en su forma en su constitución y este escrito y en toda su organización ha sido bajado de la página web de un escrito de este abogado presentado en el caso de Lince del expediente 434, en la cual informé ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y ha sido copiado textualmente en toda la estructura, ya está en la jurisprudencia, señor presidente. ¿Por quién, abogado? Evidentemente no puedo decir que es el propio señor regidor, pero en todo caso la persona que le ha estructurado el escrito de descargo. ¿Han copiado el suyo? Sí, presidente, del caso del Lince. Eso es plagio. Usted recordará que en el caso del Lince yo vine a sustentar que la improcedencia de la vacancia de la regidora por la contratación de su padre. Bien, presidente. Tendría que usted accionar, abogado. No, presidente, no me molesta. Lo único que simplemente pongo en conocimiento del jurado, porque hasta la redacción es la misma, y como yo tengo una característica en redacción, se puede pensar que hay un patrocinio infiel, presidente. Usted sabe, siempre he puesto en conocimiento estos hechos del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, presidente, en el recurso de apelación, el señor Julio César Piña Dávila dice: se me atribuye no haberme opuesto a que mi cónyuge siga laborando como funcionaria de confianza en la municipalidad. Y después señala todo lo de sus descargos, que ingresó a trabajar su esposa el 3 de octubre del año 2000, el 3 de octubre del año 2007, y que laboró hasta marzo del 2011. Y sostiene de que era un cargo de confianza y que al ingresar la nueva gestión, en su caso de él como regidor, no se opuso a que su esposa siga trabajando en la municipalidad. Este es el tema, señor presidente. Como quiera que el propio regidor reconoce que su señora esposa ha trabajado dentro de la municipalidad y el único argumento en su apelación es
que no se opuso a que su esposa pues, siguiera trabajando dentro de la municipalidad, estando probados los hechos, voy a pasar inmediatamente, presidente, a lo que ha sustentado este colegiado en caso de nepotismo. En la resolución 118 del caso de Yungar, del expediente 2009, el jurado dice que entiéndase por injerencia indirecta la ejercida por un funcionario de dirección o de confianza que por razón de sus funciones pueda influir sobre los bienes sobre las personas que toman decisión. Y el numeral cuarto dice, en ese sentido, en aplicación metodológica y sistemática extensiva de la normativa vigente, se debe considerar que los regidores, al ser autoridades electas, evidentemente tienen poder sobre los funcionarios que tienen dirección y decisión. En la resolución 315 de 2009 del caso de Cusco, o en el caso de Mariano Vaca no es muy clara la resolución, dice textualmente lo siguiente: establecido el sentido de la norma, corresponde analizar su aplicación en caso concreto y se configurará la causal de vacancia por nepotismo, por lo cual es preciso indicar que aun cuando los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos en sus respectivas municipalidades, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estos tienen voz, voto en las sesiones de consejo, formulan pedidos, mociones, proponen proyectos de ordenanza, acuerdos, integran comisiones de la municipalidad. Asimismo, son miembros del consejo y tienen que ejercer una función de fiscalización. En consecuencia, el jurado, en esta resolución 315, concluye que los regidores pueden cometer actos de nepotismo en la contratación de sus familiares. En la resolución 410-2009 del caso de Pachilla, Tacna, en el numeral 2, segunda parte, el colegiado establece 3 criterios. El primero, que exista una relación de parentesco. El segundo, que el pariente haya sido incorporado mediante nombramiento o designación. Y tercero, que haya sido consecuencia de un acto de realización y que los regidores deberían cumplir la fiscalización correspondiente. En la resolución 658-A 2009 de Huancavelica, en el recurso extraordinario, sí el jurado hace una explicación mucho más clara de estos 3 casos. Primero, la existencia de una relación de parentesco. Segundo, la existencia de una relación laboral. Y tercero, el ejercicio de la influencia directa o indirecta para que el funcionario involucrado tenga una responsabilidad frente al hecho. Y en el numeral 9, a continuación, dicen que cumplido este análisis pasarán a ver la determinación, lo que ustedes han denominado el análisis sistemático de la ley, y dicen, si hubiera verificado la existencia del primer hecho, se pasará al segundo supuesto y después al tercer supuesto. En el caso de la resolución 051 del año 2010 de Huallanca, Huaylas, en el artículo 6 señala en el artículo 1 de la ley de nepotismo, en el numeral 6 dice sobre la redacción, y en el 7, segunda parte, establecen lo siguiente: que sea la autoridad municipal que contrata o designe a un pariente. En el B, que la autoridad municipal ejerza injerencia. Y en el C, que es más rico en esta redacción, dice que la autoridad municipal ejerza injerencia indirecta en la contratación o designación de su pariente, situación que se produce cuando, si bien el funcionario o servidor responsable de efectuar la contratación o designación de su pariente no depende de la autoridad municipal, esta última se encuentra en razón de sus funciones en la posibilidad de influir de algún modo sobre el funcionario o servidor responsable de la contratación. Y hacen la mención de la resolución 315 del caso de Cusco como jurisprudencia vinculante. Y en el punto 10 de esta resolución entran a la triple obligación que tiene un regidor. Y en esa triple obligación, dice, mantener permanente información de los contratos de cualquier naturaleza. B, este es el tema: oponerse de manera oportuna, clara y eficaz al establecimiento de una designación de alguno de sus parientes del regidor por parte de la autoridad o funcionario. Y C,
realizar acciones necesarias destinadas a la disolución del vínculo laboral. El tiempo, doctor. Sí, presidente. 9 minutos ya. ¿Sí? Termino, presidente, con las dos últimas jurisprudencias. Por favor. Este es el tema, presidente, que se ha venido discutiendo en las últimas resoluciones, se ha venido emitiendo el jurado. Los regidores sí, a partir de la 315, pueden cometer nepotismo, en primer lugar. Segundo lugar, si el regidor se ha opuesto a la contratación de su familiar por efectos de la fiscalización, en consecuencia ha puesto en conocimiento en forma oportuna que el familiar está trabajando y en todo caso no es su responsabilidad, no ha ejercido la injerencia para la contratación. En la resolución 659-2010 de la provincia de Huancavelica, ustedes hablan en el punto 7 sobre esto, sobre la oposición que uno tiene que hacer. O sea, ¿cómo el regidor puede decir, yo no supe que contrataron a mi familiar? ¿Y cuáles son esas características de la oposición? La proximidad, la contravención a la normativa, la justificación técnica de la idoneidad, la escasa extensión territorial y la cercanía que tenga con el pariente vinculado. En caso que se haga la oposición, se tiene que justificar estos hechos que el Jurado Nacional de Elecciones así lo ha establecido, cosa que no se ha producido en autos. Finalmente, presidente, en la resolución del INSE que este abogado informara, precisamente ustedes hacen mención en el numeral 8, los escritos de fecha 4 de enero y 21 de marzo del 2011, donde mi patrocinada puso en conocimiento de la administración municipal que su señor padre era funcionario desde la anterior gestión. En este caso, señor presidente, el señor regidor en ningún momento manifestó su oposición a que su esposa siga como funcionaria dentro de la municipalidad de Pachacamac. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito a este colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac que declara la vacancia del cargo de regidor. Preguntas que deseen formular. Ya, queda el voto. Expediente número 15-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Alfredo Verde Cadillo contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia del cargo de regidor del Consejo Distrital de San Marcos correspondiente al señor Julián Jaime Domínguez Cruz. Por el señor Alfredo Verde Cadillo concurre el abogado Carlos Alfonso Omar de Lama Dioses. ¿Perdón? De Lama Dioses, señor. Por el señor Julián Jaime Domínguez Cruz concurre el abogado Sergio Chávez Eguizábal. El abogado de Lama, 3 minutos. Sí, señor magistrado. Previamente, señor magistrado, a ingresar a los temas de la apelación, indicar que ya el jurado ha establecido algunas reglas para los informes orales y una de ellas es acreditar la debida habilitación de los abogados que informarán oralmente. Sin embargo, del expediente judicial que está colgado en la página web del Poder Judicial, hasta el día de la fecha, el abogado de la parte contraria ha acreditado dicha situación. Por lo no que ha acreditado. No ha acreditado. O sea, no no ha está juntado habilitado. un certificado de habilidad alguno que lo acredite. Dejo a su criterio, señores magistrados, para que se realice lo que ustedes estimen a mejor. Señor magistrados, venimos aquí para que se declare fundado nuestro recurso de apelación y por ende, señor magistrados, se declare la vacancia de teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos en la provincia de Huari, región de Ancash, departamento y región de Ancash, del señor Julián Jaime Domínguez Cruz. Vamos a proceder a explicar por qué es que se debe declarar fundado nuestro recurso de apelación. Inicialmente señalar, señor magistrado, que la Ley Orgánica de Municipalidades establece taxativamente que cualquier regidor o el alcalde, en este caso el teniente alcalde, está prohibido de poder contratar con el Estado. Y si hubiera una causal sobreviniente posterior a su elección y esta no es dejada, por ende también debe declararse su vacancia. Aquí vamos a demostrar fehacientemente, con asientos registrales, cómo hasta el mes de julio el regidor Julián Jaime Domínguez Cruz ha venido ejerciendo la representación legal de la empresa constructora, consultora y servicios generales Patay JB Sociedad Anónima Cerrada
inscrita en la partida número 1109-2465 del registro de personas jurídicas de la sede del SANTA de Registros Públicos. Señores magistrados, cuando en el año 2010 se conformó el consorcio HIR, conformada por distintas empresas de la localidad de Huaraz. Es así que esta empresa o este consorcio empresarial gana un proceso de adjudicación en la municipalidad de Huari, municipalidad distrital de San Marcos, provincia de Huari. Y gana, y esta empresa de este regidor, de la cual es su gerente general, contaba con el 15% de este consorcio HIR. En el mes de julio del año 2010, firman el contrato. La obra le es adjudicada y se ha venido ejerciendo de manera continua. Tanto es así que en este año, en el mes de agosto del año 2011, el año pasado, se emite una factura por parte de Constructora Consultorio de Servicios Generales Patay a favor de la Municipalidad Distrital de San Marcos por la suma de 178.003.57 céntimos de nuevo sol. Pero ¿qué sucede, señor magistrado? Nosotros, mi patrocinado, ya había ingresado anteriormente una solicitud de vacancia que fue declarada infundada, incluso en segunda instancia, por vuestra magistratura, por vuestra digna magistratura. Entonces ya se conocía que mi patrocinado tenía un interés en demostrar la deslealtad con la que venía actuando el señor regidor. Por ello, señor magistrado, inscribe una supuesta transferencia, y es por ello que después de emitir las resoluciones, ustedes deben enviar este caso al Ministerio Público para que determine las responsabilidades penales, porque inscribe una supuesta acta certificada de fecha 8 de octubre del año 2010, donde supuestamente se realiza la transferencia. Pero ¿qué sucede, señores magistrados? Debe tenerse en cuenta, primero, cuándo es inscrita esta supuesta transferencia de acciones y designación de nuevo gerente. Es inscrita recién el 6 de junio del 2000, es inscrita recién el 7 de junio del 2011. ¿Y cuándo es certificada el acta? El 6 de junio del 2011, un día antes. ¿Por qué es importante este dato, señores magistrados? Primero, recordemos que tiene 6 meses para escribir el acta. Si fue el 8 de octubre, 8 de noviembre, 8 de diciembre, 8 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo, 8 de junio, 8 de julio. 9 meses. Y nunca escribieron el acta. Nunca, ni siquiera en esos 9 meses, estamos hablando de aproximadamente 300 días, nunca certificaron el acta. Recién con fecha 6 de junio del 2011 es que hacen la certificación del acta, de la supuesta acta. Pero ¿qué pasa además de ello? Si nosotros analizamos la ley orgánica, la Ley General de Sociedades, encontramos en el artículo 14, inciso segundo, o párrafo segundo, señala lo siguiente. El artículo 14, el nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por esta, surten efecto de su aceptación, expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen los poderes. Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes deben inscribirse. O sea, es un mandato imperativo de la ley que para que surta efecto la representación de los poderes de una sociedad deben estar previamente inscritos. Es decir, que hasta el 6 de junio del 2011 o hasta el 7 de junio del 2011, el único representante legal que tenía Patay, tenía la empresa Patay, era el regidor Julián Jaime Domínguez Cruz. Por ende, si era el representante legal que tenía esta persona, quien estaba contratando indirectamente con el Estado era el propio regidor. Señores magistrados, con todo ello, pues, se ha demostrado... Un minuto le queda, abogado, sí, por favor. Se ha demostrado la actuación indirecta por parte del señor regidor.
El segundo punto de la solicitud. Un minuto, abogado, ya no le perdono, porque hay otros abogados que también tienen derecho a exponer lo suyo. Y me quedan todavía 8 audiencias, por favor. Sí, solamente en el minuto que me está brindando, señor magistrado. Ya tiene es 9 que minutos, el abogado, segundo es bastante punto, tiempo. No, es que hay un segundo punto que no es este caso. Ese es un problema suyo, abogado. La defensa tiene que ser sintético y directo al tema. Otórgueme Mucho el minuto. palabreo para no llegar a nada. Otórgueme el minuto. El minuto es que el segundo caso se trata de un nepotismo claramente establecido. Su primo hermano ha venido laborando en un distrito de una territorialidad muy mínima, bastante pequeño y donde todas las personas se conocen. Y eso ha quedado plenamente establecido, los vínculos familiares que ha tenido su primo del regidor con el regidor, quienes han venido laborando en la misma municipalidad. Eso es todo, señor magistrado. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide, Que abogado? se revoque la apelada, la resolución apelada, y que por ende, al declararse fundada la presente apelación, se ordene la vacancia del señor regidor Julián Jaime Domínguez Cruz. Y abogado, bien. El señor abogado Chávez. Le doy el tiempo, abogado, pero por favor, centrémonos a lo que es lo medular. ¿Me comprende? Bien, ya después usted dirá lo conveniente, pero mire usted el tiempo, y le voy a ser sincero, el primer expediente debe estar al último, porque el primer expediente generó que cada abogado hable el tiempo que quiera y ahora no les puedo limitar a ustedes, sino ustedes van a protestar con derecho. Muy bien. El tiempo Bien, doctor. necesario, abogado. Gracias. Señor presidente, señores miembros de este digno colegiado, en principio es importante dejar establecido que efectivamente en audiencia pública de fecha 27 de octubre del 2011 se vio un caso idéntico de las mismas partes en la cual este ilustre colegio o este ilustre colegiado declaró infundado el recurso de apelación de su patrocinado de mi colega Alfredo Verde Cadillo. ¿Qué número es el expediente, abogado? El expediente anterior es el expediente 697 del 2011. Señor presidente, por ello resulta un poco ocioso darle un trabajo de más al aparato estatal cuando en realidad se debería ocupar en otros casos más importantes. No obstante ello, señor presidente, también es importante dejar establecido que mi patrocinado, el regidor Jaime Domínguez Cruz, nunca ha sido notificado con la solicitud de vacancia por el señor Alfredo Verde Cadillo. De tal manera que, señor presidente, existe otro expediente de la solicitud de vacancia del señor alcalde de San Marcos, el expediente 655 del 2011. Este ilustre colegiado ordenó que se llevara a cabo la sesión extraordinaria dentro de los 5 días como parametra la Ley Orgánica de Municipalidades. De manera que en su afán de desesperación, el señor Alfredo Verde Cadillo, compulsado lógicamente por el alcalde de San Marcos y su secretario general, señalan o citan al regidor mediante una carta notarial de fecha 1 de diciembre para que también se vea en dicha sesión sobre la vacancia por el mismo caso idéntico del regidor Jaime Domínguez Cruz. De manera que mi patrocinado, como obra en autos y a fojas 280, remite una carta solicitando que sea notificado adecuadamente a efectos de que pueda ejercer su derecho al contradictorio con la solicitud de vacancia del solicitante o del ciudadano Alfredo Verde Cadillo. Asimismo, obra a fojas 282 con el escrito presentado el 5 de enero por el secretario general de la municipalidad, un aviso judicial del juzgado de paz que aparentemente el 1 de diciembre se constituyen para notificar la carta para que la sesión se lleve a cabo el 6 de diciembre sobre la vacancia de mi patrocinado. De manera que, señor presidente, se ha vulnerado flagrantemente, sin entrar al tema de fondo, el debido proceso. Como tenemos un conocimiento pleno, el Tribunal Constitucional al respecto ya ha zanjado, ha determinado en la ejecutoria 1412-2007 que el debido proceso ya no es un monopolio del órgano jurisdiccional, que también se lo está trasladando a la entidad administrativa y a los particulares, de manera que no hacer defensa adecuada de sus derechos, el ciudadano o el regidor, en este caso Jaime Domingo Cruz, estaría cayendo pues en un estado de indefensión, señor presidente. Por ello es que también el mismo 5 de diciembre se solicitó a través de una segunda carta que se suspendiera la sesión extraordinaria en el extremo que refiere a mi patrocinado.
ese es el tema de forma, señor presidente, para entrar al tema de fondo sin perjuicio de que este ilustre órgano colegiado pueda devolver el expediente a la entidad administrativa. Se ha dicho efectivamente que mi patrocinado constituyó una empresa, participó en una licitación pública para hacer una obra en el río Ayas, una cosa así, en la localidad de San Marcos. Efectivamente, como cualquier ciudadano, antes de ser elegido por el pueblo, antes de ser candidato a regidor de la Municipalidad de San Marcos, el señor Jaime Domínguez Cruz constituyó una empresa con su socia, la empresa denominada Constructora, Consultora y Servicios Generales Patay. De manera que, efectivamente, la celebración del contrato y la adjudicación de la buena pro fue en el 8 de julio del 2010, antes que asumiera el cargo de regidor. Entonces, bajo el principio constitucional de la libre contratación y de la creación de libertad de empresa, no pudo haber proyectado él si en el futuro debió haber sido regidor. De tal manera que no habrá ni un documento fehaciente auto, señor presidente, que el señor regidor haya cobrado, estando de regidor de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ni un monto que haya desembolsado la municipalidad a su nombre. No existe ningún documento, señor presidente. Del mismo modo, refiero que se dice que su primo hermano Eber Domínguez Leiva estaría pues laborando en la Municipalidad de San Marcos. Como he acompañado documentos en copia certificada, señor presidente, a este ilustre colegiado, el alcalde de San Marcos siempre ha sido renuente con el regidor. No solamente con el regidor, también con la regidora Edita Serpa, con el regidor Becker, ¿no? De manera que solicita en sendos documentos, inclusive el año pasado con fecha primero de enero del 2000, por carta de 7 de julio del 2011, dice: se nos haga entrega de la realización de personal de apoyo que se haya implementado con el programa de mantenimiento de infraestructura pública, o sea, denominado el plan piloto. Supuestamente, lo que el abogado refiere, el primo hermano de mi patrocinado estaría laborando en el programa de plan piloto, que no labora en la municipalidad, fuera de la municipalidad. Y al respecto, señor presidente, con el tema de nepotismo, con relación a su padre en el expediente anterior que he referido, el expediente 697, se ha establecido los parámetros en dicha ejecutoria, asimismo en la ejecutoria 410-2011 y 658 del 2009, que deben concurrir de manera fehaciente que exista el parentesco, relación laboral y la injerencia. De manera que se aprecia en auto, señor presidente, no hay ningún documento que demuestre la injerencia del señor regidor. Máxime, en reiteradas y siendo documentos, él ha solicitado que el alcalde de la Municipalidad de San Marcos informe la relación del personal, la planilla del personal, para prevenir, inclusive, como obra en autos, copia certificada de la solicitud del señor alcalde Jaime Domínguez, él ha requerido que no contrate a su familiar. Por esos fundamentos, señor presidente, para no cansarle realmente esta situación realmente ineficiosa, solicito se sirva confirmar el acuerdo de Consejo 038 y declarar infundado el recurso de apelación. Pregunta que desea formular. Ya, queda el voto.